Era una noche oscura, yo estaba en mi ordenador y estaba solo en casa. Yo era un chico de 15 años y estaba viendo unos creepypastas en Taringa y YouTube. Los creepypastas me encantan, me gusta sentir el terror y el miedo que estos provocan. Había oído decir que había una página llamada creepypasta.com en donde podría encontrar los creepypastas más terroríficos de internet. Puse en Google creepypasta.com y me salieron muchas respuestas. La primera parecía ser la página original, pero debajo de esta había otra que decía creepypasta.com, pero estaba escrito en rojo sangre. Me dio curiosidad así que entré a esa página, algo de lo que me arrepentiría durante lo poco que me queda de vida. Al entrar estaba en letras grandes el nombre de la página escrito en rojo sangre y debajo estaba un creepypasta. No decía quién lo había subido y el creepypasta solo era un vídeo. El vídeo se llamaba Estoy aquí y duraba 5 minutos y era en una casa, las luces estaban encendidas pero de repente se apagaron, y en la pantalla se podía observar a una sombra que se paseaba por la casa. Ahora pensaréis que esto que estoy escribiendo es mentira, que es una de las millones de creepypastas que hay por el mundo, pero no lo era, esto era real. La sombra entró en una habitación en donde estaba un chico de mi edad. Me asusté al ver que el chico era mi amigo Juan que murió hace una semana, recordé en ese momento cómo encontraron el cuerpo de mi mejor amigo, sin brazos, con el estómago abierto y sin ojos. De repente, la luz del ordenador se apagó y solo se podía oír los gritos de dolor de mi amigo. Estaba aterrado e intenté apagar el ordenador pero, como en todo creepypasta, no se apagaba. De repente, en la pantalla se veía que la sombra empezó a pasear por mi casa. Estaba por darme un paro cardíaco. La sombra estaba por entrar en mi cuarto, hasta que sin pensarlo salté por la ventana y caí al suelo. Como yo vivía en el primer piso, no me hice mucho daño y corrí hacia la nada. No sé cómo fui a casa de mi amigo Andrés. Llegué a su casa pero la puerta estaba abierta, entré y fui a su habitación y vi algo que me dejó helado. Al principio al entrar en la habitación solo vi su ordenador encendido, hasta que me cayó en la cara un líquido rojo, miré hacia arriba, y vi a mi amigo muerto en el techo sin ojos, con su estómago abierto y con una cara de puro terror. El ordenador de repente empezó a reproducir un vídeo, era el mismo vídeo que en mi casa, pero esta vez veía la muerte de Andrés. Pero lo peor es que la sombra se veía más humana, era mi amigo Juan. Vi cómo Juan mató a Andrés. Volvió a reproducirse otro vídeo y era la sombra pero esta vez era Andrés. Esta vez no podía escapar, así que cogí un papel y un bolígrafo y empecé a escribir. Me di cuenta que Andrés se paró, creo que quiere que acabe la historia para que se sepa lo que nos pasó. Creo que Juan mató a Andrés para que él sea aquel espectro condenado a matar a todas las personas que osaron entrar en aquella página y ver el vídeo. Ahora cuando Andrés me mate, yo seré un espectro sin alma. Seré un fantasma que vagara por la página hasta que un incauto, como lo fui yo, entre en esta página. Espero que alguien encuentre esta carta, y sepa que nunca hay que entrar en esta página. Y si alguien entra en esta página y ve el vídeo, que tenga cuidado porque puede que yo esté detrás de él. El 20 de julio de 1969, por primera vez el hombre llegó a la luna. En 1970 se cancelaron las misiones Apolo 18, 19 y 20 por falta de presupuesto. El 7 de diciembre de 1972, el Apolo 17 fue la última misión oficial lunar. En 2011, salió un vídeo de material clasificado de la NASA. Un determinado día llamaron Benjamin Anderson, Nathan Walker y John Gray y les informaron que la misión Apolo 18 estaba autorizada y era información clasificada y ultra secreta. Se trataba de otro viaje a la Luna, pero según la información, la NASA tiene alrededor de 300 kilos de rocas lunares, posiblemente más. La misión estaba compuesta por 3 astronautas, uno que se iba a quedar en la nave nodriza, Freedom, y los otros 2 tenían que inspeccionar la Luna a bordo de la nave, Liberty. Ambas naves estaban compuestas de cámaras y micrófonos especiales para detallar todo suceso habido y por haber. El 25 de diciembre de 1974, los 2 astronautas descendieron a la Luna, dan sus primeros pasos, acompañados de cámaras filmadoras, y del equipo de reconocimiento incluyendo un auto parecido a un buggy. Determinan que la Luna tiene un clima helado, frío, está lleno de cráteres y rocas esparcidas por todos lados. Nathan recoge como muestra una pequeña roca de característica rara y la lleva a la nave.
Los días van transcurriendo y ambos astronautas descubren en los sonidos del micrófono algo agudo similar a un chillido, a la vez comienza cierta interferencia en las comunicaciones. Los días van pasando y al hacer su recorrido lunar encuentran lo que sería pisadas similares al de una bota, indumentaria. Van caminando y encuentran una nave rusa, al ingresar en ella descubren que todo estaba destruido y encuentran rastros de sangre esparcida. Benjamín se queda revisando la nave y Nathan se pone a revisar un cráter cercano y adentro encuentra un cadáver el cual sería del astronauta ruso, al revisarlo encuentra dentro el traje una roca igual a la que recogió Nathan. Informaron inmediatamente al Departamento de Defensa sobre el suceso y ellos desconocían que los rusos hayan llegado antes a la Luna. Mediante que las horas pasan las cámaras filman imágenes de que lo sería una criatura lunar, una especie de araña. Al descansar escuchan ruidos fuera de la nave, parecía que alguien caminaba por encima de la nave. Entonces se ponen a pensar, ¿habrá vida en la Luna? Al realizar otra vez su inspección rutinaria, encuentran que la antena de transmisión estaba completamente destruida. Nathan baja de la nave y se dirige a inspeccionar el área, mientras que Benjamín se queda dentro de la nave. Nathan informa de que el auto todoterreno está volcado y ve unas extrañas huellas, de repente le dice que tiene algo que le está caminando en el abdomen y después se va a su cabeza donde Benjamín logra ver la criatura y se da cuenta que una especie de araña estaba dentro del traje de Nathan y lo empieza a atacar. Benjamín baja de la nave para rescatarlo, al volver a la nave su compañero Benjamín lo revisa y encuentra algo raro en la parte lateral de Nathan, en las costillas, de repente sacó una especie de roca, al parecer esa araña había infectado el torrente sanguíneo y el cuerpo de Nathan, la infección era tan notoria que en la cara se le formó una especie de costras, con ojos rojizos, pupilas dilatadas. Al parecer esas criaturas lunares se camuflaban convirtiéndose en rocas. Nathan se formó agresivo y destructivo, le dijo a Benjamín que lo abandonara porque él ya sabía que iba a morir. Mientras tanto el astronauta de la nave nodriza John no encuentra la forma de comunicarse con la nave Liberty ni con ninguno de sus tripulantes. Al encontrar desperfectos en la nave Liberty, ambos astronautas la abandonan e intentan marcharse en la nave rusa. Al transportarse a la nave rusa Nathan le vuelve a advertir a Benjamín que lo abandonara y comienzan a empujarse, entonces su auto vuelca y de repente Nathan desaparece en un cráter al ser arrastrado por aquellas criaturas lunares. Benjamín en su desesperación intenta rescatar a Nathan en el cráter, pero se encuentra con las criaturas lunares, asustado salió del cráter y huyó hacia la nave rusa, llegando a la nave se comunica con el Departamento de Defensa y confirma la existencia de aquellas criaturas en la Luna. Al escuchar eso le niegan el regreso a la Tierra ya que pensaron que él estaba infectado al igual que Nathan. Después de un corto tiempo vuelve a comunicarse con su compañero John para rescatarlo, pero el Departamento de Defensa le advierte a John que no lo rescatara y él hace caso omiso a esta advertencia. Mientras que discute con el Departamento de Defensa, en la compuerta de la nave aparece Nathan diciéndole que lo deje entrar, pero Benjamín no lo deja ya que está extremadamente infectado. Entonces Nathan comienza a golpear la ventanilla de la compuerta hasta que se detuvo porque las criaturas lunares le rodearon su cabeza. Nathan miró hacia el sol y explotó su cabeza por la presión y una criatura muchísimo más grande lo arrastra. Después de esto Benjamín va a la cabina y despega, entonces cuando se dispone a transportarse hacia la nave nodriza Freedom. Cuando entró en órbita varias rocas las cuales se convierten en una especie de arañas se levantan, al momento de ser atacado pierde el control de la nave y va a chocar con la nave nodriza Freedom, ambos mueren en el impacto. Los informes oficiales mencionan que la última misión era el Apolo 17. Tras la muerte de los 3 astronautas en la misión lunar, dan a conocer otros informes de las supuestas muertes. John Gray, piloto de la nave nodriza Freedom, murió en un accidente en una misión en Tallahassee, Florida, del cual nunca se recuperó el cuerpo. 300 apoyo.lc.090-111, JPG. Nathan Walker, astronauta de la nave Liberty, su F-14 se estrelló en el Océano Pacífico cerca de la base aérea Cadena. Nunca se recuperó el cuerpo. Benjamin Anderson, astronauta nave Liberty, murió en una evacuación aérea en el Mar Chino del Este. Nunca se recuperó el cuerpo. Las misiones Apolo trajeron alrededor de 300 kilos o más de rocas lunares. Se obsequiaron cuento de ellas a dignatarios y algunas fueron robadas o extraviadas.
Probablemente esta es mi última carta, intentaré contar todo lo que me sucedió desde los primeros avistamientos hasta ahora, mi posible desaparición, si ya no estoy en la faz de la Tierra, por lo menos esto se quedará aquí, tal vez podrá hacer alguna diferencia, o no, de todas formas me queda poco tiempo. Todo dio inicio en una fría noche navideña, todas las familias en sus cálidas casas preparado su cena, los adornos de Navidad combinando con la nieve blanca que abunda alrededor y la sensación agradable de la felicidad en el aire, era rotundamente nostálgico y mágico. Lo era hasta que una noche al regresar del trabajo de cajero en una tienda, en una gasolinera cualquiera donde aunque no pagan bien es suficiente para vivir, en un camino lleno de nieve perdido en mi cabeza, pensando en todas las cosas que me ayudarían a mi soledad y baja autoestima porque no tengo familiares cerca ni pareja, otra Navidad solo yo y mi botella de ron barato, hasta que una sensación me invadió obligándome a voltear hacia los lados, repetidamente buscando a cualquiera que se quisiera acercar a un vago medio ebrio, aunque fuese imposible obviamente, pero aún así esa sensación de ser observado constantemente seguía presente y no se iba, aceleré el paso, evitando el contacto visual a mi alrededor, y ese sentimiento evolucionaba a la sensación de ser perseguido por algo. Corriendo desesperado hasta llegar a mi hogar, azoté la puerta con fuerza, esperando a sentirme nuevamente seguro sin la necesidad de escapar de lo que sea que me estuviera acosando, miré hacia la ventana para ver quién podría ser ese tal acosador, lo único que pude detallar fue a una figura espectral, oscura de apariencia humanoide y esquelética con una altura de 3 metros mínimo, no podía verle su rostro pues la única fuente de luz eran las luces de Navidad que no lograban alumbrar las calles lo suficiente como para poder observar bien a la criatura. Aún así pasaban los días y no podía dormir debido a que esa criatura estaba constantemente mirando hacia mi ventana. Yo vivo en una casa solitaria con una ventana en mi habitación, otra en la sala y otra en la cocina. En el primer avistamiento la criatura apareció en la ventana de la sala, ya al pasar una semana se apareció en la de mi habitación y luego en la de mi cocina, y así continuó vigilando mis movimientos. No me era capaz de relajar sabiendo que esa maldita criatura se la pasaba viendo cada cosa que hago, estaba atrapado en mi propio hogar sin salir ni siquiera al trabajo, únicamente salía con apuro de compras, la excusa en la que basé mi ausencia en el trabajo fue una simple fiebre, suficiente para darme unas semanas libres con sueldo. En definitiva empeoró, ahora cada vez que esa criatura se aparece es a centímetros de la ventana de la sala, en la noche únicamente, y además, no sé si es la criatura pero, cada vez que se aparecía se emitía un olor nauseabundo, podrido y repulsivo, como olor a carne en proceso de putrefacción, insoportable ese olor. Al pasar los últimos días de mis vacaciones, aunque de hecho es más un infierno, esa cosa me está tratando de decir algo, lo sé porque esta mañana me dejó un mensaje en un idioma inexistente, parecía más bien una especie de código, era tan extraño que no pude decodificarlo de todo, por lo que me tomó varios meses tener que descifrar aquel supuesto mensaje, hasta que finalmente pude descifrar ciertas palabras clave que parecían ser relevantes a comparación de los dígitos ininteligibles del texto. Pero, justo en ese momento esa sensación de ser observado regresó, junto con unas ligeras pisadas que se escuchaban por el leve crujido del piso de madera de la segunda planta, luego el rechinido de la vieja puerta de madera abriéndose poco a poco, mis manos temblaban en ese momento por el olor que se me hizo conocido casi de inmediato, un nauseabundo olor a putrefacción, unas leves pisadas que se originan atrás de mí. Luego inminentemente escuché el sonido de pisadas frenéticas seguidas del blanco y fuerte estruendo de cristal rompiéndose, en el momento en que aquel horrible hedor desapareció supe que aquella criatura se había ido. En ese momento me sentí aliviado y exhalé profundamente dejando salir la presión en mi pecho producto del terror y la angustia. Miré hacia la ventana completamente rota, los pequeños fragmentos de cristal en el suelo crujían junto con la madera con cada paso que hacía, asomé la mirada en el exterior para visualizar a dónde había ido la criatura, y lo vi. Me congelé, estaba inmóvil. El miedo me convirtió en un simple e impotente cuerpo estático, observando con horror e incredulidad aquella abominación que se aproximaba. En ese momento solo una ingenua expresión pasó por mi mente en blanco. Mierda. Probablemente aquello no era un mensaje, sino más bien, una advertencia. Una advertencia que capté ya muy tarde desgraciadamente. Los espejos nos rodean desde el comienzo de la civilización. Incluso antes de que inventáramos el primer espejo propiamente dicho, ya podíamos ver reflejos en el agua. No importa el momento, los espejos reflejan a cualquier persona y a cualquier cosa.
Incluso son capaces de reflejar aquellos rostros que pertenecen a los locos, asesinos y ladrones. A mitad de la noche me desperté completamente empapado en sudor. Era la tercera vez aquella semana. No pude dormir más pensando en el ente que pretendía lastimarme y lastimar a mis hijos. Vivía en un miedo constante, y nadie podía ayudarme, ni la policía ni mucho menos un psiquiatra. Lo más terrible era que no podía decirle la verdad a nadie, pues si lo hiciera terminaría presa en un manicomio. Alejarían a mis hijos de mí y los entregarían a otra familia para cuidarlos. Después de todo, eso sería mucho mejor que vivir con una madre esquizofrénica. Todo empezó hace más o menos un año, cuando encontraron muerto a mi esposo en una habitación de hotel que había alquilado durante un viaje de negocios. Solía viajar todo el tiempo, y nunca me pasó por la cabeza que algo tan horrible pudiera sucederle. Todavía recuerdo aquella mañana que recibí la llamada, aún recuerdo aquella voz que me comunicaba la noticia. Lo encontraron frente a un espejo roto, con un pedazo de cristal en sus manos. Le habían cortado la garganta y tenía algunas laceraciones en el cuerpo. La policía pensó que se había hecho aquello él mismo, pues la puerta estaba asegurada por dentro. Sin embargo, yo sabía que él sería incapaz. Él jamás nos hubiera abandonado, e incluso si pretendía suicidarse, ¿por qué de una forma tan grotesca? En los primeros meses que precedieron a su muerte, nunca imaginé que alguien pudiera amenazarme. Claro, estaba deprimida y mi vida se complicó bastante, pero nada fuera de lo normal había sucedido, hasta esa noche, cuando un miedo inexplicable se apoderó de mi mente. Desperté, y cuando fui al baño vi algo extraño en el espejo mientras pasaba por delante. Había algo mal con mi reflejo. Quizás se trate de una ilusión óptica, lo que no es nada raro cuando intentas ver las cosas en ambientes con poca iluminación, pero cuando me aproximé al espejo, vi algo que me dejó paralizada. No era yo en aquel reflejo. En realidad, se trataba de una versión grotesca de mí. Estaba jorobada y el cuello parecía demasiado largo y flexible. Algunas partes del rostro de aquella cosa parecían asemejar mis facciones, y si miraba con cuidado podía ver mi rostro distorsionado de una forma tenebrosa. La cosa en el espejo se movió, y el movimiento no parecía humano. Asustada como nunca en mi vida, intenté ver las cosas desde un punto racional y encendí las luces. La cosa desapareció del espejo, ahora sí podía ver mi verdadera forma, aunque evidentemente aterrorizada. Me dije a mí misma que había sido una ilusión, una mala jugada de la poca luz en mi visión, pero, a la mañana siguiente, cuando recordé lo que había visto, simplemente me fue imposible aproximarme a cualquier espejo, o por lo menos nunca más estaría sola en una habitación donde pudiera estar mi reflejo. Ahora imagina que tu trabajo implica conocer a muchas personas y que para tener éxito debes vestirte bien, pero la sola idea de mirarte en un espejo te vuelve loco. Lo peor es que no solo tenía miedo de que algo malo sucediera conmigo, sino también con mis hijos. Les ordené que no se vieran en un espejo cuando estuvieran solos, evidentemente soltaron la carcajada y bromearon con que me estaba volviendo loca. ¿Qué podía hacer? No sabía nada sobre aquel ente, ni siquiera sabía si era real. Mi lógica intentaba convencerme de que aquello nunca existió, que no sería posible que existiera bajo ningún punto de vista, pero no podía librarme de la idea de que atrás del espejo había algo o alguien esperando que cometiera un solo error. Una noche mi hija y sus amigas decidieron organizar una pijamada. Llevaron a cabo algunos juegos tontos. Algo relacionado con Bloody Mary, o cualquiera que fuera su nombre. Mi hija tenía que permanecer en la oscuridad, parada frente a un espejo. Ella sabía que les había prohibido aquello y, sin siquiera creerme, esta vez vaciló sin motivo aparente. Las amigas se burlaron y le dijeron: «Tu mamá no está aquí, puedes hacer lo que quieras». La convencieron. Hasta el día de hoy ignoro los detalles de lo que sucedió, personas diferentes me informaron cosas diferentes, pero en algún momento de la fiesta la escucharon gritar y, cuando finalmente la alcanzaron, estaba sentada en el piso del baño con diversas quemaduras en los brazos y hombros. La llevaron al hospital y no despertó hasta la mañana siguiente. Los médicos no pudieron descubrir el motivo de aquellas lesiones, de la misma forma que los policías que investigaron la muerte de mi esposo. Con lágrimas en los ojos la llevé a casa sin la menor idea de lo que había sucedido. Lo único de lo que estaba segura era que no era la misma. Al principio, pensé que fue una consecuencia de aquel accidente tan traumatizante, y los médicos concluyeron lo mismo. Pero después de un tiempo me convenció de que había algo realmente mal. Mi hija nunca fue del tipo de las que hablan demasiado, pero después del accidente se volvió mucho más retraída. Intentaba hablar con ella, pero lo único que obtenía como respuesta eran insultos.
Después de un tiempo, descubrí que había estado faltando a diversas clases y que uno de los vecinos la vio torturando animales. No lograba comprender lo que estaba pasando, pero sabía que no tenía nada que ver con ninguna enfermedad. Empecé a creer que algo había matado a mi hija y había tomado su lugar. La idea en sí era muy absurda, y yo estaba consciente de eso. Pero al mismo tiempo, mi temor no hizo más que crecer. Una noche la encontré en la puerta de la habitación de su hermano con unas tijeras en la mano, le pregunté qué pretendía hacer, pero ella se limitó a sonreír. Le quité las tijeras de la mano y le ordené que fuera a dormir, pero me atacó y golpeó. Sus golpes eran extremadamente fuertes, especialmente para una niña de su edad. Fue en ese momento que mis dudas se esfumaron y un solo pensamiento se anidó en mi mente. Mi hijo era 3 años menor que ella y temía que algo le pudiera suceder. Decidí que si esa cosa se había llevado a uno de mis hijos, no dejaría que lastimara al otro. Solo una madre demente dejaría a su hijo solo y solo una madre más demente aún viviría en el mismo techo que un ente sediento de sangre. Así, un día tomé a mi hijo y viajamos hasta la casa de mi madre. Le dije que la visitaríamos solamente unos días y que su hermana no iría, pues tenía que estudiar para los exámenes. Mentí de forma descarada, pero fue para bien. Así lo creí. Pasamos algunos días a salvo. No podía superar el miedo que sentía, y el hecho de que esa cosa se hubiera llevado a mi hija hacía que la culpa me consumiera permanentemente. En repetidas ocasiones el pensamiento de que mi hija necesitaba ayuda me cruzó por la mente. Aquello estaba mal, no había nada en el espejo y dejar sola a mi hija había sido un error imperdonable. Necesitaba asegurarme de que había hecho lo correcto. Un día caminé hasta uno de los espejos de la sala y lo encaré. Sí, evidentemente recuerdo la forma en que me veo. Pero no me había visto en un espejo por lo menos desde hace un año. Mi piel estaba rara y mis manos temblaban, sentí algo extraño, algo fuera de lo común. No tengo nada que temer, no tengo nada que temer, susurré. Estaba al borde del llanto, mi hija podría estar siendo víctima de un ataque de pánico y quizá era por mi culpa, no le había puesto atención, ella estaba en una edad tan complicada. Odiaba aquel miedo irracional y me odiaba a mí misma por haber renunciado a todo. Todo lo que quería era volver, encontrarla donde sea que estuviera y abrazarla, incluso a sabiendas de que quizá nunca me perdonaría. De repente recordé que el ente solo aparecía cuando había poca luz y ese pensamiento me desorientó, tenía que asegurarme, tenía que ver mi reflejo durante la noche. Encendí una vela frente al espejo y me aseguré de que nadie me escuchara, vi a mi reflejo a los ojos, mi rostro estaba cubierto de sombras y mis ojos estaban completamente negros, pero era yo. Siempre yo. Intenté ver desde otro ángulo y noté que ya no tenía control de mi cuerpo, parecía estar hipnotizada. Mi reflejo empezó a desfigurarse, el cuello parecía mucho más grande y la espalda más jorobada. Los dientes parecían crecer a la velocidad de la luz y yo solo quería salir corriendo, pero todavía me mantenía paralizada. Quería gritar, pero mis gritos se ahogaban. El ente sacó los brazos del espejo y pude ver la corriente de aire moviendo la llama de la vela. Los dedos de aquella cosa tocaron mis hombros y la quemadura hizo que saliera de la hipnosis. Grité y sacudí los brazos, pero él me mantuvo en un abrazo imposible de romper. Algo me empujó hacia el frente y pude verme a mí misma cayendo en un espacio vacío. No tenía más poder sobre mi cuerpo y podía verme avanzando en dirección a una luz que, al principio, creía que venía de la vela. Encaré la luz y me engulló completamente. Yo era nada. Nada había quedado de mí. Ahora lo único que puedo hacer es pensar en mi vida destruida. Pensar en las cosas terribles que esa criatura que porta mi rostro y habla con mi voz puede hacer con mi hijo. Pero guardo esperanza de que algún día entres en un baño oscuro y veas a tu reflejo a los ojos. Recuerda que a la que estás mirando es a mí. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución de salud mental o centro de reinserción social al que puedas llegar. Al estar en la recepción, pregunta por aquel que se hace llamar el holder de la locura. El trabajador hará una reverencia formalmente, con su mano en su pecho, y con un gesto te invitará a seguirlo a una sala de espera.
Él se irá y las luces se apagarán. Cuando regrese la luz, 30 segundos después, estarás en un pasillo con escritura cuneiforme en los muros. Al caminar, la escritura gradualmente cambiará, hasta asemejarse a una escritura alienígena. Un intento por descifrar los escritos te enviará a una agonía indescriptible por el resto de tus días mortales. Cuando llegues a un orbe negro, brillante con una liquidez, debes decir, todos estamos locos, porque tú eres el que trae la locura. Si el orbe pasa a ser una puerta, entra, si el orbe empieza a girar, serás arrastrado a su interior. En la siguiente cámara hecha de negro y retorcido coral, se halla una figura, siempre cambiando. En él, ella, eso, verás a todos los hombres, mujeres, niños, animales, criaturas, bestias, horrores que existen. No reconocerá tu presencia, a menos que extiendas tu mano izquierda y digas, te hago el juramento de Kot, la torre siempre estará en pie. En ese momento, cesará sus cambios, lo suficiente para posar su mano sobre la tuya, y tu alma será arrancada de tu cuerpo, y puesta en un cráneo humanoide, que yace en una pila a su izquierda. Tocando ese cráneo te llevará al vestíbulo de un antiguo templo, situado en las arenas de Mesopotamia. El cráneo es el objeto 61 de 538. Deben converger una vez más.